Miren, en nuestro programa electoral decíamos que había dos cosas que eran fundamentales. Una, la activación de la economía, porque ello es la única manera de generar empleo. Y segundo, lo podrán recordar ustedes, decíamos que como que eso no iba a ser, por mucho que insistan ahora desde la oposición, en 3 meses ni en 6 meses, y ya lo decíamos entonces, es un trabajo arduo, largo, la activación de la economía, el crear empleo. Ya decíamos entonces que sería cuestión de 1 año y medio, de 2 años, poder gestionar los cambios necesarios para que este empleo se generara. Digo que la segunda de los compromisos del Partido Popular era que mientras tanto conseguíamos generar esa actividad económica para generar empleo, que al fin y al cabo es el drama fundamental, porque todo lo demás, o casi todo, cuelga de esa falta de trabajo, de esa falta de empleo, de esos 5 millones de personas españolas sin trabajo, de esos 70 y pico palmesanos que no tienen trabajo, no va a haber un solo euro de retroceso, de recorte, ni uno solo. Yo les voy a decir qué estoy haciendo para crear empleo. Se lo voy a decir, porque eso es lo fundamental y eso es el meollo para que la política social después se pueda llevar a cabo y podamos prestarla y podamos llegar hasta el último de los ciudadanos que la necesita. Miren, ya les he contado cómo están las cuentas. Pues lo primero que estamos haciendo es cuadrar el presupuesto del ayuntamiento. ¿Saben lo que hemos hecho? Pues absolutamente lo contrario de lo que hicieron todos ustedes. Nos hemos dejado de demagogias, de ideologías trasnochadas, de intereses partidistas, de obsesiones nacionalistas o identitarias, y nos hemos puesto a trabajar en lo que necesitan nuestros ciudadanos, los palmesanos, que en estos momentos estamos haciendo lo único que se puede hacer para sacar adelante esta ciudad y, en definitiva, a este país, España, a la que nosotros defendemos con todo nuestro corazón y toda nuestra energía. De esos 70 y pico palmesanos que no tienen trabajo.